Listo, acabo de iniciar la grabación. Vamos a empezar, como siempre, los martes revisando los ejercicios de la semana anterior, que eran uno de ciclos anidados, en donde teníamos la validación del juego Blackjack, en donde se debía validar que fueran entre 2 y 5 jugadores, validar la respuesta sí o no. Bueno, básicamente este. Y teníamos adicionalmente otro de ciclos for, que era el de Euler, y el otro era el de seno de X. Entonces vamos a seleccionar a alguien al azar como siempre. Un momento, perdón. Y seleccionamos. Listo. Tenemos por acá. Voy a hablar con... Y empezamos con este de ciclos anidados. Y eso. Profe, yo una vez le informo que no hay video porque estoy enfermo y no puedo hablar. Entonces, Eh, ¿me puedo escuchar? vale, entiendo, ¿Aló? entiendo. Entonces, bueno, hagamos algo. Voy a dejarlo como fijo Retorno. para la próxima tarea y por ahora revisar el código. ¿Este cuál es? ¿Cómo El se llama? retorno semana 5 Blackjack múltiples jugadores. Listo. Ahí está, ahí le puse la anotación arriba. Mm, lo pruebo por acá. A ver, un momento. Entonces, número de jugadores, 10, no me debe dejar, 0 jugadores, no me deja, 6 jugadores, no me deja, un jugador no me deja, 3 jugadores sí me deja, pedir carta no, nueva carta 9, Blackjack, y terminó bastante extraño otra vez, a ver. Entonces, Yo creo número que de ahí ganó no, jugadores. porque acabó 21. Sí, pero igual pero igual pues aquí está solo como para un jugador, es decir, pues si son 3 jugadores, cuando yo digo que no quiero otra carta, debería pasar al jugador siguiente, es a lo que me refiero. Pero aquí solo está para un jugador, pues de hecho aquí se nota que solo hay un ciclo, que es el ciclo de un jugador. El ciclo, Ah, bueno, no, este puede ser el de todos los jugadores, a ver. o sea, no, el ciclo sí se repite, pero curioso que eso pase. No, pues ahí no está dando otra vez. O sea, solo pasa al jugador 2 después de darle sí varias veces. Pero de hecho, aquí elige que sí y pasó al siguiente jugador Cuando eh, te, en lugar de darme cuando, la carta, ¿cierto? Pues aquí hay un par de errores. Pues el no funciona. Con el no se resale, pero de todo el juego. sí, Y al pedir otra carta, estando en 18, pues debe haber quedado eliminado en lugar de haber pasado al siguiente jugador. Bueno, entonces, este está mal. Vamos por acá. Era, pues, y ponemos por acá el cambio, listo. Y volvemos a generar a alguien más para este mismo. Y tenemos por acá que charros están. Bueno, igual las probabilidades son muy parecidas. Pero miraría algo si yo sí la había bajado, sí. Listo, tenemos por acá Juan Mandón y este es
Juegos de azar, no sé cuál será. Si está por acá, me avisa cuál es. Hola, profe, ¿cuál es que estamos preguntando? El de ciclo sanidad 2 y validación, que es el de hacer el mismo juego de Blackjack, pero para múltiples jugadores. Ah, ok, profe, hay una cuestión que yo hice fue los dos for y el Blackjack no lo he terminado. Listo, El ciclo miremos por de, el acá. de Euler y el de Sin de X. Sí, sí, pues pero como es revisión aleatoria, lastimosamente, pues aquí le bajaría. Viene por acá. Eh, ¿Qué más? Bueno, continuemos por acá. Bueno, por acá tenemos a Natalia y sería el último intento. Luego pasamos al de ciclos for. eh, pero de hecho por acá no sé si estará. La guía multijugador aquí parece estar. Ujú, súper bien. Excelente. Y con video. Para comenzar, Un momento, perdón. Ya reviso el código aquí rápidamente. Bla, bla, bla. El ciclo del contador. Contador se incrementa. Hasta ahí parece estar bien. Vamos por acá. A cambiar el modo de transmisión. con el reto de esta semana, que es el reto de Euler. Nos piden crear un programa usando ciclos for que recibe como entrada el valor de x y encuentra el valor de mayor y. Entonces, pues, en el reto del seno nos es igual a 0. En el desafío de Aquí me los sacó el motor jugadores de tiempo súper bien. y validar que el número de jugadores esté entre 2 y 5 y que las respuestas siempre sean S o N y determinar el ganador. Entonces, como hicimos pues con el primer blackjack, que era el solo jugador, pues tenemos los jugadores, el contador, el máximo, el ganador. Y tenemos dos cartas, pues tenemos cada una de las cartas, tenemos carta 1, carta 2 y el total. Entonces lo primero es que le vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de jugadores y empezamos poniendo como nuestro while, que, que sería si los jugadores, que los jugadores estén entre 2 y 5. De no ser así, le dirá al usuario que es una entrada no válida y le volverá a pedir la cantidad de jugadores. Si el contador ya sí está recibiendo como el número que está establecido entre 2 y 5, le va a decir al jugador, pues le va a decir al jugador 1 que bienvenido, que le va a dar su carta 1 y le va a dar el valor que tiene esta. Y así mismo con la carta 2, y se usa un aleatorio pues para que sea como, pues como es un juego de azar, tiene que ser aleatorio. Eh, Le damos su total de cartas, si desea recibir otra carta, sí o no, y pues acá está el while, de si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Acá va a verificar si la respuesta es S o N y de ser así, me va a preguntar si desea recibir otra carta. Pues si la respuesta es igual a S, o sea, sí, le va a dar más cartas, que sería el valor de su carta es, y es la carta nueva. Y por último, le va a decir que el total de sus cartas es igual a el total. Si la respuesta es no, el ciclo se va a romper. Si el total es menor a 21, le va a preguntar al jugador si desea seguir jugando, sí o no, S o N. Si ya le dirá su respuesta. Si el total es igual a 21, pues la consola le va a decir al jugador que ganó. De lo contrario, le va a decir que perdió. Entonces acá también tenemos nuestro condicional de el total. Si es mayor al máximo y el total está entre el 21, pues máximo es igual al total y el ganador es el contador más 1. Entonces, pues ya nosotros le decimos quién es el ganador, siendo esta variable de acá, la colocamos acá, el contador más 1, y pues en esta línea de acá es solamente para que tenga colorcito, igual que en esta de acá para que tenga colorcito los jugadores. Bueno, y probando, eh,
tenemos cantidad de jugadores, 3. Bienvenido jugador 1, le dice el valor de su carta, tenemos hasta el momento 13. Recibimos más cartas, sí, 19, sí. Y me dice que perdí, pues porque mi valor era 25. Entonces ahora es el turno del jugador 2. Sí, sí. Y también volví a perder porque pues me pasé de 21 y pues ahí le das un mensajito de que perdió. Y ahora el jugador 3, le decimos que sí. Y pues como el valor de mi carta era 8, eso sumó 25. Y también le dice que perdió y el ganador del juego es el 0, pues es ninguno. Listo, retomando por acá. Bueno, el código parece estar bien. Ya les hago como unos ajustes de este. Listo, ya lo pruebo por acá. Mm, Listo, la validación está bien. Miremos que se revisa la condición opuesta. No copié bien. Por eso me faltó el U. Listo. Em, la validación está bien, se revisa la condición opuesta. Queríamos que estuviera entre 2 y 5 jugadores. La condición opuesta es menos de 2 o más de 5. Validemos aquí. 0 jugadores, un jugador, 10 jugadores, no me permite, pero 3 jugadores sí me permite. Siguiente, me entrega las cartas. Aquí puedo con no pasar al siguiente jugador, no y no. Y miremos acá, tenemos 16, 7, 9. Y efectivamente el ganador es el jugador 1, que es el que tenía 16 puntos. El jugador 2 quedó con 7 y el jugador 3 quedó con 9. Aquí está bien, miremos que como está hecho para determinar el ganador, es que en cada turno se busca el máximo, siempre y cuando ese máximo sea menor a 21, porque si encuentro un máximo que sea mayor a 21, pues es de alguien que quedó eliminado. Esta parte está bien, el único ajuste aquí sería que falta la segunda validación, es decir, miremos acá, 3, aquí mi entrada no válida, le digo que sí, pero creo que esta segunda no está validada. Aquí está. Este es como un ajuste para hacer. Este es un error muy común en donde esta validación se nos olvida que debemos ponerla en cualquier parte que la persona responda. Es decir, aquí, cuando vuelve y se le pregunta a la persona, ¿desea continuar jugando? Volvemos y lo ponemos. Entonces ahora sí, 3 jugadores, desea continuar y aquí otra vez volvemos a validar. Entonces básicamente la validación, que es esta parte de acá, la condición opuesta, que es si no es sí y no es no, que es la condición opuesta a diferente de sí o no, debemos ponerla cada vez que preguntemos. Es como aquí la corrección de este, pero pues está bien. Digamos que tiene el funcionamiento principal. Continuando por acá. Un momento voy a cambiar de una de los nombres. Mira, aquí. Listo, los que tienen cero en este momento no deben preocuparse, pues quedan muchos ejercicios, entonces todavía pues es muy probable que vuelva el toque y tengan la oportunidad de recuperarse. Entonces, pues no se preocupen, esperen a que les toque nuevamente y ahí aprovechan para recuperar la nota. Bueno, continuando por acá, vamos ahora sí al de ciclos for, que es el de Euler y el de Seno. Vamos a ejecutar nuevamente. Si el programa está bien, creo que Natalia solo debería aparecer una vez, efectivamente. Ah, no, sí, apareció 2 veces.
hay un error con el programa cuando o copié mal uno de los dos o no he guardado el documento. Que no, en un momento, perdón. Bueno, a revisar qué pasó con el programa. Tenemos por acá el siguiente para el de Ciclos for es John. Aquí está Steno Ciclos for y el de Euler. Si es de Taylor intento 3. Asumo yo que es este. Si se está bien. Y ahora miremos el video. Yo Y un momento cambio el modo de transmisión para que les llegue el audio. asesores y ahora vamos a justificar el reto T11-R01 Euler. Entonces aquí lo vemos. Ya sabemos que es el enunciado. X igual a 3, me tiene que dar 20 y más numeritos. Entonces probémoslo. X igual a 3, tiene que dar que ese número me da 20 y más numeritos. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos al usuario que digite el valor de X. La leemos. Nosotros ponemos n, pero entre mayor sea esta n, pues más preciso nos va a dar. ¿Por qué? Porque va a ir haciendo más y más iteraciones. O sea, no se va a quedar como en x5, sino que va a llegar hasta más x100 sobre 100. Entonces se va a dar más preciso. Pero nosotros pusimos en 100. Inicializamos en serio la variable t. La variable t. Esto no sé. La variable t. Que va a ir acumulando precisamente estas cositas. Que ya lo vamos a ver. Entonces la inicializamos en 0 para que... Bueno, aquí es por y empieza en 0 hasta, por decirlo de alguna forma, y sea menor que n, para que vaya hasta 100 entre comillas. Entonces, vamos a darle aquí y más que haya pasado 1 en 1. Entonces t igual a, bueno, vamos a explicar mejor esto, y empieza en 0. Entonces el 0 se cuenta como una vez. Entonces la vez 0, la vez 1, la vez 2, la vez 3, la vez 4, la vez 5. Entonces digamos que fuera de 0 a 99 sería 99 más la 0 serían 100 veces, que serían las 100 de aquí. Bueno, entonces t igual a t más, ya dijimos que estuviera acumulando estas mismas cositas. Más punto pou x a la i, porque x a la i porque es x y va a ir aumentando en 0, 1, 2, 3, 4. Sobre el factorial de i, porque también acá abajo va a ir aumentando el 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Y bueno, le decimos ya que muestre cuánto nos dio todo el acumuladito. Y aquí pues fue como nos enseñó el profesor Gio de cómo crear la función factorial, pues para que nos pudiera dar. Y listo, que listo. Listo, súper bien. Con cambio de cámara y todo, excelente. Listo, cambiamos por acá. Ok, Listo. Y lo mismo. Estamos por acá. Tan, tan, tan. Este de acá. Y bueno, tendré que revisar qué pasó que no me está bajando cuando se pone dos veces. Pero si alguien sale repetido de los dedos que han salido y pues lo quería generar nuevamente. Y me falta el último que es el de seno de X. Vamos a ver aquí. A ver, semana 5-3 supongo yo. Sí parece. Listo. Pues cambio el modo de transmisión. Tan. Empezamos con el desafío de encontrar los senos. Nos dicen que tenemos un valor de x, que son estos dos.
y pues tenemos que usar hacer esta sumatoria para encontrar estos resultados. Nos dicen que podemos usar 100 iteraciones, entonces vamos aquí al código y tenemos pues un doble que es el resultado, otro pues le decimos que es 0, un doble que es x, que lo que hace es que nosotros mismos ingresamos el valor de x, lo mismo para las repeticiones que vamos a hacer. Y aquí pues lo mismo, decimos dentro del for que i es igual a 0 y que desde que i, que es el número de iteraciones, sea menor al número total de iteraciones, pues sumamos 1 cuando haga esto. Que aquí pues lo que estamos haciendo es la potencia de pues todo esto. Y esto, la sumatoria pues sería sencillamente el más igual. Aquí está el factorial que es el que está en el ejemplo y que tenemos iteración más 1 para b, la iteración, y ya pues imprimimos después de cada iteración el resultado y sale para pintura. Entonces vamos a ver. Los valores son 0,5 y 1,25. 0,5 100 veces. Ahí está 0,479, que es como lo más aproximado que nos da 0,48. Y el último, que es el de 1,25. 1,25 100 veces. Aquí está pues 0,9489, que es 0,95 y listo. Listo, súper bien. Si miramos aquí en el código, a ver, cambio el modo de transmisión. Si miramos aquí en el código, pues efectivamente lo que tenemos es una sumatoria, por eso el más igual. Aquí está numerador dividido denominador y el resultado de esto multiplicado por la otra ecuación que es esta de acá, x elevado a la 2i más 1, que es la parte que nos da esto de acá. Ahí está bien el ejercicio. Aquí, digamos que dando un poco de contexto, pensemos que cuando nosotros calculamos seno con una calculadora o con el computador, él cómo sabe cuál es ese valor. Lo que pasa es que él internamente está ejecutando un programa similar a este o este para calcular cuánto vale el seno de ese ángulo, porque él no tiene como una tabla, porque son valores infinitos. Es decir, uno podría tener una tabla, seno de 30 vale esto, seno de 15 vale esto, seno de 45 vale esto. Sin embargo, pues como hay infinitos valores, no serviría. ¿Cómo funcionan los computadores para hacer los cálculos? Es a través de una aproximación numérica, en este caso por series, igual que con el Euler vimos que se puede hacer por series, este también se puede hacer por una serie, que es esta de acá. Entonces, como les decía, varios de los cálculos que hacen los computadores, ya que tienen que ser, digamos que él no va a saber despejar propiamente, o cualquier otro tipo de operaciones que haría uno normalmente, lo que él hace es utilizar métodos numéricos. De hecho, también hay varios para calcular integrales. Digamos, busquemos aquí método numérico para calcular integral. Y vamos a tener, de hecho, por acá hay uno. Está el pseudocódigo integral que tiene tres variables, f, a y b, mientras x sea menor a b, y hace revista si x h mayor a b. Bueno, pues nos tocaría revisar el código que hace, está pues en pseudocódigo, o sea, está escrito el código, pero no hecho de forma detallada. Y pues de hecho aquí veo que está básicamente pues del código, perdón, el pseudocódigo que uno podría replicar, pero viene que asimismo como pudimos calcular seno con un método numérico o despejar ecuaciones, pues también se podrían hacer integrales definidas. Entonces digamos que esa es la gracia, como les decía, de los métodos numéricos, que fue como el último tema que habíamos acompañado con el ciclo for. Y ahora continuando con el tema de hoy, bueno, y antes de que se me olvide, tengo que cambiar por acá. El último en salir, no lo veo. Aquí está. Y ahora sí, continuamos por acá. Listo, pues ya estaba agregando la excepción.
Bueno, entonces, continuando por acá, la idea es ver ahora un tema nuevo que se llama arreglos de datos. Es el tema de esta semana. Pues de hecho el tema de prácticamente desde acá hasta el parcial. Que les recuerdo que la idea es que sea, en este momento estamos en la semana 6. El parcial, dependiendo de cómo nos rindieron las clases, estaba programado para la semana 6, 7 o la 8. Es decir, si esta semana terminamos todos los temas, posiblemente el parcial fuera a final de la semana 7. Sin embargo, no creo. Posiblemente sea en la semana 8, igual que el semestre pasado. El parcial, primera versión, y la segunda versión posiblemente sea un fin de semana para quienes hayan acumulado suficientes puntos en las tutorías, que son pues quienes tienen la segunda oportunidad. Ahora sí venimos aquí, arreglos de datos. ¿Qué son arreglos de datos? Los arreglos de datos son unas estructuras que nos van a permitir almacenar múltiples datos. Pensemos algo así como si tuviéramos un gabinete. Y en ese gabinete yo puedo guardar múltiples variables a la vez. Eh, por ejemplo, aquí estoy creando un gabinete que se llama granja. Y estoy guardando un gato, un perro, una manzana y una naranja. Y miremos el código acá como se vería. Entonces tengo el arreglo granja que tiene los cuatro datos por dentro. Miren que la notación, perdón, es un poquito diferente porque vamos a decirle primero estos eh, corchetes. Los corchetes lo que nos van a permitir es indicarle que es un arreglo. Entonces aquí está el arreglo granja. Se crea un nuevo, se utiliza la palabra reservada new y el mismo tipo de dato que en este caso es string con el 4 para indicarle que ya son un arreglo de cuatro posiciones, es decir, es un gabinete con cuatro posiciones. Y luego lo podemos llenar. Vamos a mirar este de aquí. Profe, Sí, dígame. tengo una pregunta. ¿Este arreglo de datos se llama lista, se llama diccionario o cómo se llama este arreglo de datos? Se llama array. Array. Ajá. Gracias. Diccionarios no los vemos en el curso. Listas sí los vemos. La diferencia entre listas y arreglos o array, sino que prosigo arreglo, pues porque arreglo es más parecido a array. O vector también le dicen. Es que la lista puede crecer de forma indefinida, mientras que el arreglo no. Veamos por acá. Entonces voy a crear un arreglo. Pero diccionarios es muy útil, pues diccionarios creo que lo van a orientar a objetos. Y si no, en scripting fijo. Bueno, miremos por acá. Tengo por acá un arreglo que voy a llamar granja, que va a ser de cuatro posiciones. Entonces, granja en la posición 0 va a ser igual a gato. Y tenemos perro, manzana, naranja. Yo puedo, por ejemplo, guardar un dato. Yo puedo decir string x igual a granja en la posición 1. Print x, perdón, costumbre de... Estaba trabajando ayer con Python console.writeline. X. Y ahí me muestra perro, que efectivamente es el dato en la posición 1. Sin embargo, hay otra notación diferente que voy a utilizar y es que yo puedo crear el arreglo y a la vez decirle los datos. Yo puedo decirle granja es un arreglo que tiene un gato, un perro, una manzana y una naranja. Y ahí le estoy diciendo el tamaño y los datos a la vez. Sigue funcionando igual. En la posición 1 hay un perro. Ahora miremos esto. Si yo le pregunto por el dato en la posición 4, ¿qué me va a mostrar? Error o no vamos a hacer nada, no sé. Un error exactamente. Porque 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 no hay. Ahí está algo que se llama una excepción y dice excepción índice fuera del rango. Las excepciones son muy peligrosas porque las excepciones son capaces de cerrar el programa.
Si nosotros generamos, pues hacemos un ejecutable que tenga una excepción en algún momento, lo que va a pasar es que se va a cerrar o va a funcionar mal. Pues lo normal es que se cierra con Unity cuando tenemos excepciones, el resto del script se deja de llamar y eso va a hacer que nos cause unos problemas difíciles de encontrar si ya estamos con el ejecutable. Profe, ¿y qué pasa si yo le digo que me muestre la granja? ¿O no es posible? No, Pues en el white line. sí, sí muestra algo, pero no todos los datos. Ah, bueno, pues tengo que borrar esta línea de acá. Me dice esto, es un arreglo. Entonces, uno como, bueno, gracias, pues no sirve de mucho. A diferencia de, esto sí es algo que me gusta mucho de Python, que Python le muestra a uno cualquier tipo de dato y sabe mostrarlo. Entonces por acá uno en Python le dice, aquí estoy en Python, digamos granja, Profe, y tengo entendido que en Python tampoco hay que definir las variables como entero y cosas así, ¿cierto? eso sí, tampoco. Entonces, digamos No, Python gato, es el cielo. perro, manzana, naranja. No tengo aquí estoy en Python, no tengo que decir el tipo de dato. Print, lo ejecuto, bueno, tengo que guardarlo y ya aquí me muestra. Me mostró todos los cuatro datos. Y si le digo que me muestre solo granja en la posición cero, me equivoqué aquí. Solo me mostrará gato, que está aquí. Porque esa pues pequeñita la consola, pero ahí está. O me muestra todos. Python sí permite hacer eso, mostrar todo el arreglo. Pero, y miren que es muy parecido. O sea, miren que es muy parecido a lo que estamos haciendo. Solo que en lugar de console.gray en un print, el mismo arreglo. Solo que la anotación cambia un poco. Porque aquí la anotación es con llaves y aquí con corchetes. Y pues aquí tenemos que decir el tipo de dato y acá no. Pero digamos que son cambios que no son tan grandes y de hecho pues una vez que aprendan a programar bien en C Sharp van a poder mudarse a otros lenguajes de programación sin mucho problema. Bueno, entonces aquí tenemos que efectivamente tratar de acceder a una posición que no existe es obviamente un error. Posición cero gato, uno perro, 2 manzana, 3 naranja, 4 es inexistente. Entonces es muy importante que diferenciemos posición del contenido. Unos, como les muestro aquí, pues el acceso se hace de esta forma y un error común, que es lo que pongo aquí en la presentación, es lo que acaba de hacer es tratar de acceder a una posición inexistente. También le puedo decir aquí, digamos, -1. Viste lo mismo, índice fuera de rango, pues no existe la posición -1. Y si le digo la posición, digamos, 9 3 cuartos, la posición 1.5, pues también es un error porque no puedo acceder a un cajón que no existe, pues como, ¿dónde está este cajón? Este es el cajón uno, este es el cajón 2, no hay acá ningún intermedio. Listo, aquí está. Entonces podemos acceder a los datos de esta forma. Si miramos aquí, supongamos que yo quisiera sacar el promedio. Para sacar el promedio, yo tengo entonces un arreglo de edades, que son 5, 10 y 20. Yo podría guardar en una variable edades cero, otra variable para edades uno, otra variable para edades 2 y sumarlos, pero pues más fácil tomo de una vez los arreglos. Entonces tengo edades y el promedio va a ser edades cero más edades uno más edades 2 dividido 3. O inclusive mejor lo puedo hacer con un ciclo for a while, pero por ahora no vamos a ver cómo. Pues si lo hacen ustedes, obviamente es lo correcto. Bueno, podemos modificar datos, por ejemplo acá voy a decirle granja en la posición 2 va a ser igual a caballo. Y cuando muestre los datos, vamos a notar que el dato cambió, me falta el punto y coma arriba. Noten acá, nosotros podemos reemplazar un dato de un arreglo. Por ejemplo, aquí manzana lo reemplazamos por caballo
y ya no es posible recuperar manzana. Ya una vez hicimos eso, ese valor en memoria fue sobrescrito. No es posible recuperarlo en memoria porque ya no existe en memoria, ya fue sobrescrito por este de acá. Entonces podemos leer los datos, como lo acaba de hacer, podemos sobreescribir los datos y pues podemos hacer operaciones con ellos como sacar el promedio. Siguiente, ya viene el reto que es para ustedes, que es trabajar con estos datos que están aquí. ¿Saben de pronto de qué son estos datos? Pues estos nombres, ¿saben de qué es? De Esto Kimetsu. es de Demon Slayer. Exacto. Bueno, Slayer o Kimetsu no Yaiba en japonés. Exactamente. Entonces aquí tenemos los personajes y de hecho las estaturas, los busqué en Google, son bajitos todos por alguna razón, excepto Tomioka. Ah, bueno, no, y Genia. Listo, entonces la idea es, de hecho, que van a tomar los datos y van a crear un programa que calcule no solo el promedio, pues que es este ejemplo base que ya les doy acá, sino que adicionalmente va a encontrar la distancia entre cada dato. Es decir, por ejemplo, si miramos la distancia entre el dato uno y el dato 2 entre Tanjiro y Nezuko sería de, se me olvidó sumar, 7 más 5 12. Entonces, por ejemplo, aquí la estatura entre estos dos datos es de 12 centímetros, la estatura entre estos datos es de 11,5, la estatura entre este dato es de 0,5, la estatura entre este dato y este dato es de 16 centímetros y así. Entonces van a hacer un programa que va a calcular va a calcular no solo el promedio, sino que va a calcular, ah bueno, no, pero me equivoqué, qué pena, aquí cometí un error. Es la distancia entre cada dato y el promedio. Esperen, ya me explico mejor con un documento aparte. Entonces supongamos que el promedio me hubiera dado, no sé cuánto va a dar, supongamos que el promedio me dé 1,68. Este es el promedio. Y bueno, tengo por acá que quiero calcular la distancia entre cada dato y el promedio. Es decir, que tendría que calcular la distancia entre 165 y 168. Que la distancia, pues cuando es en un solo eje, es la resta de los dos elevado al cuadrado o en valor absoluto. Da lo mismo. Pues porque por definición, valor absoluto es lo mismo que elevar al cuadrado y sacarle la raíz. Y elevar al cuadrado y sacarle la raíz es la distancia. Entonces podemos hacerlo con valor absoluto, que es mat.abs o con mat.sqrt de elevar al cuadrado esta resta de acá. Cualquiera de los dos está bien. Entonces aquí estaría la distancia 1, luego la distancia 2 sería pues el siguiente dato, 153 menos 168 valor absoluto. Pero no solo tengo que calcular todas las distancias, sino que las distancias debo almacenarlas en una regla. El promedio y la distancia entre cada dato y el promedio. Sí, pues de hecho esa es la parte que se explica luego. Si quieren pueden adelantar la primera parte, sin embargo, pues esta es una tutoría diferente porque esta la van a pedir de forma individual y la van a pedir con el monitor. Entonces, es a diferencia pues de las que hemos hecho grupales, cada uno va a tener un espacio de media hora para reunirse con el monitor, él explica el resto del enunciado y lo van a resolver ahí con el monitor en ese espacio como de media hora. Pero nuevamente es diferente porque es individual. Pues aquí dependerá de si alcanzan los monitores. Tenemos 5 monitores. La idea es que alcance pues, los monitores para esto. Pero si alguien no alcanza a cuadrar con el monitor, pues lo haría directamente conmigo. Pero sigue siendo la misma lógica, sigue siendo individual. Eh, Antes de continuar, ¿alguna pregunta respecto a los ejemplos que vimos con arreglos? No hay preguntas. Profe, tengo una Sí. pregunta ahí. Ahorita cuando se está explicando el arreglo, cuando se crea una lista, perdón, un array, se usaba la palabra new, pero yo Ujú. creo que usted luego no lo está usando.
Sí, son notaciones diferentes. Una es crear el arreglo sin yo saber cuáles son los datos. Y en ese caso, utilizo el operador new. Conozco cuántos datos son, perdón, pero no conozco cuáles son los datos. Entonces aquí los empieza a llenar el cero, el uno, el 2 y el 3. Si yo conozco los datos, lo puedo llenar de una vez con esta anotación que se ve aquí abajito en la presentación, que es poner llaves y poner los datos. Ambos son lo mismo. Es decir, son dos notaciones diferentes para una misma cosa. No sé si ahí va quedando más claro. Sí, así es. Claro. Listo. Y de hecho, pues sería lo mismo en Python. No, bueno, en Python es un poquito diferente, pero también puede haber creado el arreglo vacío y luego llenarlo. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, en Profe, el, qué pena. Profe, en el reto de Tanjiro y Sí, de vos pusiste más iguales porque cada uno se está sumando ya para luego sacar el promedio, ¿cierto? exactamente, sí. Listo, listo, muchas gracias. Qué pena. Dale. Ahora sí, John, ¿qué iba a preguntar? Profe, es que aquí está lloviendo bien feo y se me va a veces el audio, que era lo de los monitores. Ah, listo, no, no hay problema, ya voy. Listo, no hay problema, ya voy. Aquí, por si acaso hay un código Por si base acaso hay un código base. para que puedan iniciar, que está pues justo abajito del ejercicio. Para que no tengan pues que empezar a escribir desde cero todos los nombres y estaturas, se pueden copy-paste pues esta parte de acá. Bueno, ¿qué es lo de los monitores? Que esta semana la tutoría la van a pedir es con los monitores. Es decir, lo que voy a hacer pues antes de las 10, van a notar que a cada equipo le voy a empezar a agregar un monitor. Porque ya por fin nos autorizaron los monitores, ya por fin tenemos 5 monitores y ya con 5 monitores pues es más fácil porque cada equipo va a tener un monitor asignado. Y luego, pues esta semana, para la tutoría del ejercicio de esta semana, que es este de acá, con arreglos de datos, van a hacerlo es con el monitor. Eso respecto a esta tutoría y teníamos pendientes otra con ciclos, que de hecho también era para realizar con el monitor, que se va a hacer o con el monitor o conmigo, pero esa sí sería por equipos. Nuevamente hay que depender de si lo hacen con el monitor o conmigo de la disponibilidad. Es decir, el monitor les va a pasar, ojalá hoy, pues sino que como apenas me utilizaron los monitores ayer, pues apenas hoy voy a hablar con los monitores. Los monitores les van a pasar una lista de horarios disponibles. Y ya, pues si logran acomodarse con esa lista de horarios disponibles, que es lo ideal, pues ahí tendrían las tutorías con ellos. Y si no, ya las piden conmigo normal, con mi Calendly. No sé, John, se iba haciendo más claro. Entendí 4 o 5 partes, pero sí, sí, que ahora es con los monitores. Igual ya le pregunto a mi grupo después más específicas cosas. Listo, súper bien. Preguntas adicionales antes de terminar hoy. No hay preguntas, listo. Entonces, porfa, queden atentos al chat de programación porque voy a empezar a organizar lo de los monitores y ya les aviso cómo sería bien la parte de reservar con ellos. Que pues primero tengo que hablar con los monitores que apenas me asignaron. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Voy a finalizar la grabación.